Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desde Lacan hacia Freud. Hoy es nuestro último capítulo de esta serie de los jeroglíficos y el psicoanálisis y estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes este cierre. Este capítulo lo hemos titulado De los jeroglíficos y la escritura china. Ana, te saludo y te pregunto, ¿cómo llega la escritura china a esta historia? Sí, buena pregunta, Felipe. Pues en un principio el tema exclusivo de los podcasts era el de los jeroglíficos, pero me fui encontrando la escritura china más que paso a paso, sorpresa a sorpresa. En primer lugar, en Champollion. Entiendo que su dominio del copto le hubiera permitido resolver el misterio de la piedra de Rosetta, como vimos en el caso de Ramsés, pero me sorprendió que él mismo insistiera en declarar que la escritura china, que es ideográfica, también había contribuido a ello. Luego entendí que, comprendiendo el carácter fonético de los jeroglíficos, él quiso pensarlos en todo caso desde la escritura ideográfica china. Esto le permitió concluir que los jeroglíficos tenían un triple estatuto, como lo expresa en su carta al señor Dacier cuando le presenta su descubrimiento. Lo cito: la escritura jeroglífica es un sistema complejo, una escritura que es a un tiempo figurativa, simbólica y fonética, y esto en un mismo texto, en una misma frase, y debería decir casi en una misma palabra. Bueno, hasta ahí Champollion. En segundo lugar, en Lacan. Me preguntaba qué decía en sus últimos seminarios sobre los jeroglíficos para contrastarlo retroactivamente con la cita del seminario 3 que abrió esta serie de podcasts. Me sorprendió encontrar que no había ninguna, pues la última referencia al término fue en el seminario 14. Busqué entonces por rebus, que como vimos para él es sinónimo de jeroglífico, y encontré dos referencias en el seminario 14 y una sola en el 18. Así que la pregunta obligada era, bueno, ¿qué pasó con los jeroglíficos o rebus después del seminario 18 de 1971 de un discurso que no fuera de semblante? Y entonces, una conjetura. Dado el trabajo de Lacan en ese seminario sobre la escritura china, supuse que entonces quizá esa escritura tomó el relevo de la temática que lo había llevado a vincular los jeroglíficos y el trabajo del inconsciente, como lo vimos en el podcast 3. Pero no creí que me fuera a detener en ello, sinceramente no. La puntada decisiva vino de la tercera sorpresa, cuando buscando en Freud sobre los jeroglíficos para definir el plan del podcast, me encontré con una referencia justo a la escritura china. Es decir, que si Freud había vinculado el rebus y la escritura china con el sueño, entonces seguramente Lacan también. Y mi conjetura iba por buen camino. Así que sin dudarlo decidí terminar la serie con algunas de esas referencias que vinculaban los jeroglíficos y la escritura china con el psicoanálisis. No solo habría mucho que aprender, sino que de paso podría también verificar hasta dónde podía llegar mi conjetura. Ah, ya entiendo mejor. Cuéntanos entonces cuál es el plan de hoy. Está dividido en tres partes, una para cada autor, y en cada caso van las referencias que encontré donde vinculan los jeroglíficos con la escritura china. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de Champollion, las tomé de la carta al señor Dacier de 1822. De Freud las tomé de la conferencia 15 de Introducción al Psicoanálisis, Incertezas y Críticas, y de Lacan las tomé del seminario 18 de un discurso que no fuera de semblante. Estas últimas van a ser las más extensas, nos van a dar más
que pensar, leer y releer, y tendrán una subdivisión de la que hablaré en su momento. De acuerdo, Ana, empecemos entonces por la primera parte. Esta es la carta al señor Dacier relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos, escrita en París el 27 de septiembre de 1822. Empecemos entonces por dos de las referencias de Champollion a dicha escritura en la carta que escribe al señor Dacier el 22 de septiembre de 1822, explicándole su descubrimiento. La fuente es, para nosotros, la Biblioteca Nacional de Francia, y lee: la interpretación del texto demótico de la inscripción de Rosetta, a través del texto griego que lo acompaña, me había permitido reconocer que los egipcios se servían de un cierto número de caracteres demóticos a los cuales ellos habían atribuido la facultad de expresar sonidos para introducir en sus textos ideográficos los nombres propios y las palabras extranjeras a la lengua egipcia. Uno siente fácilmente la necesidad indispensable de una tal institución en un sistema de escritura ideográfica. Los chinos, que se sirven igualmente de una escritura ideográfica, emplean también un procedimiento semejante y creado por el mismo motivo. Ahora, esta es una nota a pie de página que Champollion escribe respecto a una de las fuentes que toma como una bibliografía para su trabajo. Él dice: de ese pasaje de gran importancia resulta que los egipcios son el único pueblo de la antigüedad que ha poseído las tres escrituras al mismo tiempo, a saber, la de los mexicanos, la de los chinos y la nuestra. La primera es una escritura de sonido o alfabética que tenía 24 letras, como lo dice Plutarco. Las otras dos escrituras indicadas en ese pasaje son escrituras de ideas, de las cuales la primera es la de los chinos y la segunda la de los mexicanos. La referencia de Freud se encuentra en la conferencia 15, titulada Incertezas y críticas, de sus conferencias de introducción al psicoanálisis. Toma dos aspectos de la lengua china, lexical y gramatical, para argumentar una de sus respuestas a la crítica que se hace a las imperfecciones de la interpretación de los sueños. Pues contesta que cuando se observa la multivocidad, o sea, los múltiples significados o el carácter indeterminado del sueño, se trata más bien de una propiedad suya que hay que prever, es decir, con la que hay que contar. Y para ello muestra cómo el trabajo del sueño funciona como algunos sistemas de escritura antigua. Así, sobre las dificultades lexicales de la lengua china, aprende que hay recursos que permiten sortearla de alguna manera. Y dice: una lengua antiquísima, pero que todavía hablan y escriben 400 millones de personas, es la china. No crean que yo comprendo algo de ella. Solo me he instruido al respecto porque esperaba hallar analogías con las imprecisiones del sueño. Mi expectativa, por cierto, no se vio defraudada. La lengua china abunda en imprecisiones tales que podrían meternos miedo. Como es sabido, consta de un número de sonidos silábicos que son proferidos solos o combinados de a dos. Uno de los dialectos principales posee unos 400 de tales sonidos. Ahora bien, puesto que el léxico de este dialecto se calcula en unas 4000 palabras, resulta que cada sonido tiene, en promedio, 10 significados distintos, algunos menos, pero otros bastantes más. Hay entonces toda una serie de recursos para evitar la multivocidad, puesto que por el contexto solamente no puede colegirse cuál de los 10 significados del sonido silábico se propone el hablante evocar en el oyente. Algunos de esos recursos son la combinación de dos sonidos de una palabra compuesta y el uso de 4 tonos diversos en la emisión de las sílabas. Y de la gramática china extrae lo siguiente, nos dice: para nuestra comparación es todavía más interesante la circunstancia de que en esta lengua la gramática es casi inexistente. De ninguna de esas palabras de una sola sílaba puede decirse si es sustantivo, verbo o adjetivo,
Faltan todas las flexiones de la palabra por la que podrían reconocerse género, número, caso, tiempo o modo. Esa lengua consiste, por así decir, solo en la materia prima, y ello se asemeja a la manera en que nuestro lenguaje conceptual es reducido por el trabajo del sueño en su materia prima, a saber, omitiendo expresar sus relaciones. En el chino, en todos los casos de imprecisión, la decisión se deja a cargo de la comprensión del oyente, que para ello se guía por el contexto. Me he anotado un ejemplo de un refrán chino que, traducido literalmente, diría: poco que ver, mucho que maravilloso. No es difícil de entender. Quizá quiera decir, mientras menos ha visto uno, tanto más para maravillarse encuentra, o mucho tiene para maravillarse aquel que ha visto poco. Desde luego, no interesa decidir entre estas traducciones que difieren solo gramaticalmente. A pesar de estas imprecisiones, se nos asegura la lengua china es un medio bien perfilado de expresión del pensamiento. Por tanto, la imprecisión no lleva forzosamente a la ambigüedad. Pero luego de estas explicaciones escribe la diferencia entre el sueño y los sistemas de escritura, algo que sin duda Lacan tomó al pie de la letra y que confirma lo que habíamos dicho en el podcast anterior, que el contenido latente del sueño es del registro de lo real. La cita. Ahora tenemos que confesar sin ambages que para el sistema expresivo del sueño las cosas son mucho más desfavorables que para todas estas viejas lenguas y escrituras. En efecto, en el fondo ellas están, a pesar de todo, destinadas a la comunicación, vale decir, calculadas para que se las comprenda, cualesquiera que sean los caminos y los recursos. Este carácter precisamente le falta al sueño. El sueño no quiere decir nada a nadie, no es un vehículo de la comunicación. Al contrario, se empeña en permanecer incomprendido. Por eso, no debería maravillarnos ni desconcertarnos que un número de ambigüedades e imprecisiones del sueño permanezcan indecidibles. Pero de esa diferencia extrae una ganancia. Escribe: como ganancia segura de nuestra comparación, nos queda esta única intelección. Esas imprecisiones que se querrían emplear para objetar el acierto de nuestras interpretaciones de sueños son, más bien, caracteres regulares de todos los sistemas primitivos de expresión. Cierro la cita. Y podemos incluir ahí el mismo sistema de escritura del trabajo del sueño. Finalmente, Freud concluye su respuesta a la primera parte sobre la incertidumbre de los resultados con un caso tomado del trabajo científico de la época que pone en su justo lugar los resultados de su investigación y, como siempre, abre las puertas al trabajo futuro del psicoanálisis. ¿Hasta dónde llega realmente la comprensibilidad del sueño? Hay algo que solo puede establecerse por la práctica, la experiencia. Yo opino que llega mucho, y la comparación de los resultados que obtienen analistas correctamente formados corrobora mi creencia. El público lego, aun el de los científicos legos, le gusta, como es sabido, de alardear de un prudente escepticismo cuando se enfrenta a las dificultades e incertezas de un logro científico. Creo que se equivoca en ello. No todos ustedes saben, quizá, que una situación parecida se presentó en la historia del desciframiento de las inscripciones asirio-babilónicas. Hubo un tiempo en que la opinión pública hasta llegó a tener por unos ilusos a los descifradores de signos cuneiformes y a tachar de fraude a toda esta investigación. Pero en 1857 la Royal Asiatic Society hizo una comprobación decisiva. Solicitó a 4 de los más prestigiosos descifradores de la escritura cuneiforme: Rawlinson, Hincks, Fox Talbot y Oppert. Traducciones independientes bajo sobresellado de inscripción que acababa de descubrirse y, por la comparación de las 4 lecturas, pudo proclamar que el acuerdo entre ellas era suficientemente grande como para justificar que se diera crédito a lo ya logrado y se confiara en ulteriores progresos. Las burlas del mundo de los legos cultos se fueron acallando poco a poco, y la certidumbre en la lectura de los documentos de escritura cuneiforme ha aumentado extraordinariamente desde entonces.
Como decía al principio, la pequeña investigación a partir de la cual quise verificar mi conjetura sobre el hecho de que Lacan deja de hablar de los jeroglíficos en el seminario 18 porque la escritura toma el relevo, tuvo como punto de partida la única referencia al rebus en dicho seminario. Su vínculo con la escritura china e incluso con la japonesa, porque él avanza hasta allá, implica una secuencia temática puntual que pude agrupar de la siguiente manera y que nos vamos a turnar en la lectura. La primera parte será sobre escritura y topología, la va a leer Felipe. La segunda de la escritura como soporte, vuelvo a leer yo. En la tercera del sentido, el lapsus y lo escrito, la lectora será Satría. Cuarto de la escritura china a la japonesa, el lector será Sebastián. Y yo concluiré lo que enseñan las lenguas china y japonesa a Lacan sobre la escritura. La referencia al rebus en este seminario 18 parte de lo que planteó en el seminario 14 y que, como vimos en el podcast anterior, implica que el inconsciente, tal como lo revelan el rebus y el trabajo del sueño, está estructurado como un lenguaje. Pero veremos que el vínculo que establece desde ahí con las formaciones del inconsciente, con su propia escritura, con la china y con la japonesa, nos permitirá seguir ese movimiento que se desplaza desde el jeroglífico a la escritura a través de la letra que les es común, gracias al paso por esas escrituras china y japonesa. Lo que sí me parece necesario aclarar es la manera como Lacan va a diferenciar siempre esos dos campos de la marca y del significante en que nos ha insistido desde el capítulo 12 del seminario 3 a partir de la huella de viernes en Robinson Crusoe. Para la muestra cito este botón que él toma de su propia enseñanza. Dice: yo escribí la instancia de la letra en el inconsciente. Yo no dije la instancia del significante. Yo creo que esa es una máxima que tenemos que tener siempre muy presente para orientarnos en psicoanálisis. Entonces, aunque no entendamos mucho, al menos ella nos puede orientar desde estas premisas. La instancia de la letra está en el inconsciente y este inconsciente está estructurado como un lenguaje, tal como lo muestran el jeroglífico o rebus y el trabajo del sueño. Por su parte, la letra puede ser soporte del significante cuando se la nombra o articula. Sobre esas bases, empecemos entonces con la primera parte. Le cedo la palabra a Felipe. Gracias, Ana. A continuación, la cita de Lacan. Escritura y topología. No hay topología sin escritura. Con solo hacer esto, ya puede notarse que hay cosas que no son como el resto del texto impreso. Estos grafos que ven ahí no dejan sin duda de ofrecer una pequeña dificultad. ¿De qué? De interpretación, por supuesto. Todo depende del sentido que le vayan a dar a A mayúscula. Hay uno propuesto en el escrito donde lo introduje. Y entonces los sentidos que se imponen para todos los demás no están exentos de un grand écart. En fin, pienso que es indudable que lo propio de lo que les aparece después, suficientemente precisado por cierto, es que este grafo, como todos los demás y no solo los míos, representa en el lenguaje evolucionado que nos ha dado poco a poco el cuestionamiento de la matemática por la lógica, lo que se llama una topología. No hay topología sin escritura. No hay topología sin escritura. Tal vez hayan podido incluso notar, si alguna vez consultaron verdaderamente los analíticos de Aristóteles, que hay allí un breve despuntar de la topología. Precisamente consiste en hacer agujeros en lo escrito. Todos los animales son mortales. Quitan animales y quitan mortales y ponen en su lugar el colmo de lo escrito, es decir, una simple letra.
todos los animales son mortales, todos los X son Y. Los griegos parecen haber tenido un manejo muy hábil de la escritura. Parecen haber procedido a una reducción sutil de lo que ya recorría el mundo como escritura. Esto servía enormemente. Resulta por completo claro que no se concibe imperio alguno, y si me permiten la palabra, tampoco el menor empirismo sin el soporte de la escritura. Dos, de la escritura como soporte. En Freud aprendimos que el sueño es como un rebus, cuyos signos deben ser leídos no según su valor figural, sino según su referencia signante. Recordémoslo con este ejemplo de México. Se trata de un jeroglífico en el que tenemos en la parte de arriba una especie de penca o agave que se pronuncia metr y abajo un topo que se pronuncia tosan. Si fuéramos a leer su valor figural, diríamos simplemente que debajo del agave está el topo o que el topo, encima de la cabeza del topo está el agave, pero no se trata de eso. Se trata de cómo suenan los nombres de esas figuras. Y entonces ahí nos da como resultado esta suma, med más tosan, metrosan, que por una suerte de, digamos así, triquiñuelas y formas de la lengua de esa época nos va a dar Mendoza. Se suprime la TL y la N del final viene adelante. Mendoza, que es el apellido del virrey Antonio. Así pues, un sueño como un rebus solo se comprende al pronunciarlo, al articularlo. En términos de Lacan, esa referencia signante implica extraer de las imágenes eso que él llama un trazo significante, es decir, aquello que hace del pictograma, ideograma, jeroglífico, glifo o rebus una escritura. Estamos entonces en ese punto donde se relacionan y al mismo tiempo se distancian el campo de la marca, pues se trata de un trazo unario, y el campo del significante, en tanto que ese trazo puede soportar la vocalización o articulación de un fonema o de una sílaba. Veámoslo acá. Así pues, en la lectura de un jeroglífico se trata, por un lado, de una escritura sobre una superficie y su unidad es el trazo significante. Pero también cuando se lee, cuando se pronuncia, tenemos las palabras vehiculizadas por la voz y ahí la unidad son los fonemas o sílabas articulados. Son dos unidades muy diferentes. Pero preguntamos entonces, ¿a dónde quiere llevarnos Lacan con todo esto? ¿Cuál es su concepción de la escritura que el descubrimiento de Champollion de que los jeroglíficos de nombres extranjeros debían pronunciarse y no leerse figuralmente le permite verificar y firmar? La clave del nombre propio en el trabajo de Champollion le permite concluir que, lo cito del Seminario 9, le permite concluir que la característica del nombre propio está siempre más o menos ligada a este rasgo o trazo de su unión, no al sonido, sino a la escritura. Y ahí viene lo que nos asombra, o al menos a mí, que he enseñado y sigo aprendiendo a leer. En general, uno piensa que la palabra precede a la escritura, que la palabra es primero que la escritura. Y efectivamente, ¿cierto? Un niño primero aprende a hablar y luego a leer. Pero lo que Freud y Lacan descubren en el orden de lo inconsciente, por ejemplo, es que el lenguaje de los sueños se comporta como las lenguas y las escrituras antiguas o iniciales. En ellas entonces, como lo descubre Champollion, según la lectura que hace Lacan,
primero es la escritura que el sonido, pues lo primero, que es el nombre propio, está más ligado al trazo que a la voz. Efectivamente, no nos quedaron rastros de la fonética de la lengua egipcia, de la más antigua lengua egipcia, sino solo los trazos en los cartuchos sobre paredes y pergaminos, como Ptolomeo o Cleopatra, como lo vimos. Me permito esta banda de Moebius, ¿cierto? Teníamos que primero era la palabra, la sílaba, y que luego venía el escrito. Pero lo que aprenden ellos de que, sobre todo Lacan, que el nombre propio extranjero en el jeroglífico egipcio dependía del trazo y no de la fonética, ¿sí? Permite esa vuelta de Moebius que nos parece bien extraña y que le va a dar la primacía al escrito sobre el significante o al trazo unario sobre el significante. Así que esto debe enseñarnos que, como en el sueño, la escritura es primero, y efectivamente lo es también desde el punto de vista del inconsciente. Obviamente no estamos en el orden de la cotidianidad, de las representaciones meta, bueno, de todo lo que es el orden de la realidad, sino en el orden del inconsciente. En ese orden primero es la letra, y efectivamente cuando uno sueña primero y después habla del sueño a otro. No es fácil ni entender esta vuelta de Moebius ni aceptarla, pero tratemos de seguir a Lacan entonces para ir comprendiendo cómo las escrituras china y japonesa le permiten verificar con mayor contundencia esta hipótesis de que la escritura es primaria y por lo tanto soporte del sonido. Por eso, en lo que leyó Felipe, Lacan va siguiendo la pista de la letra en los griegos y nos muestra en primer lugar que, como en el registro significante, también en ese campo se trata de una topología. Agrega otro caso, el del triángulo. Nos dice que es una estructura, es una topología y que no se trata más que de 3 letras que soportan toda la geometría euclidiana y toda la geometría que conocemos. Entonces, solo 3 letras, A, B, C, que soportan los ángulos o vértices. Y de ahí nos lleva entonces a la escritura china, donde uno de sus teóricos había llegado más o menos a su misma conclusión. Dice Lacan, hay un tal, ya no sé cómo, Fu Xian, no es algo que date de ayer, lo encontrarán aproximadamente a comienzos de la era cristiana. El caso es pues que este señor produjo lo que se llama el Chou Wen, es decir, justamente lo que se dice como escrito, porque Wen es escrito, ¿no es cierto? Wen, tenemos ahí el signo. Luego nos muestra esto. ¿Qué es esto? Es un hombre, Yen. Y continúa. Hay algo gracioso, ¿no es cierto? Es que a pesar de todo tenemos estos signos desde los Jin, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Son 2000 años de distancia, incluso antes, y aún tenemos estos signos, lo que prueba que, a pesar de todo, de la escritura, estos chinos sabían un montón. Se los encuentra en caparazones de tortuga. Había gente, adivinos, gente como nosotros, que garabateaban esto junto a otras cosas que sucedían sobre el caparazón de las tortugas para comentarlo por escrito, lo cual probablemente tuvo más efectos que los que ustedes creen. Si contamos nosotros ahora, ¿cierto? Con el audiovisual pueden atrapar algo, ¿no es cierto? Pueden captar algo de la escritura, porque les digo que es el soporte de la ciencia. La ciencia no va a retirar su soporte de este modo, aunque es en los simples garabatos donde se jugará la suerte de ustedes como en la época de los yin, los simples garabatos que los tipos hacen en su rincón, tipos de mi especie,
Hay un montón. Recojamos un poco. La escritura es pues correlato de la topología. Quito algo para poner un signo, ya sea un sustantivo para poner letras, como en el caso de Aristóteles, o aún una ristra del caparazón de una tortuga para poner un signo de la era Yin, que a su vez ese signo también sustituye a un nombre o a toda una frase que he quitado. En segundo lugar, nos dice que si el signo aislado como trazo se hace una simple letra, es el colmo de lo escrito. Una letra es el colmo de lo escrito, es como para no olvidar nunca. Así entonces, esos signos aislados como trazos significantes, es decir, como escrito o simples letras, son el soporte de la ciencia, ya se trate de las letras del alfabeto de los griegos, de las de los grafos, incluidos los grafos de Lacan, o las de los sistemas de programación o algoritmos más modernos. Y esos signos, ese escrito, tienen efecto sobre nosotros, así como lo escrito en los caparazones de las tortugas tuvieron efectos sobre los antiguos chinos. Veamos aquí una foto de ese caparazón de tortuga. Nos dice que es de los más antiguos que se han podido encontrar en las ruinas de Jin de la dinastía Shang. Bueno, continuamos entonces con la tercera parte. Por su parte dice Lacan, entonces ustedes me siguen época por época, descienden de los Chu y luego tienen los Xin, la época en que se queman los libros. Era un tipo, hacía quemar los libros. Este Xin había comprendido algunas cosas, era un emperador. El asunto no duró 20 años, de inmediato la escritura recomenzó y tanto más cuidada. En fin, les ahorro las diversas formas de escritura china. La relación esencial de la escritura con lo que sirve para inscribir el cálamo es absolutamente soberbia. En fin, no quiero anticiparme sobre lo que ofrece el cálamo en cuanto al valor de instrumento. Luego continuamos esto y después, al final, ¿qué encontramos? No se encuentra en absoluto eso que esperaban, el pequeñito aquí que se llama Yen. ¿Pronuncio bien o pronuncio mal? En todo caso no puse el tono, ¿no es cierto? Me disculpo si hay un chino aquí. Ellos son muy sensibles al tono, que es incluso una de las maneras de probar la primacía de la palabra. Hay 4 formas corrientes en la actualidad, lo que no significa que no haya más en el mundo chino. 4 formas justamente, viene al caso, de decir y. Quiere decir 4 cosas a la vez y no sin relación entre ellas. Lacan ensaya las 4 pronunciaciones. Y eso no tiene para nada el mismo sentido, pero sé por un hombre muy letrado que eso tiene lugar en la conciencia lingüística. Quiero decir que el tono mismo tiene para ellos un valor indicativo sustancial. Por supuesto, naturalmente, sería totalmente abusivo decir que eso tiene una relación con el sentido, pero para eso es preciso acordarle a la palabra sentido un peso que no tiene, puesto que el milagro, la maravilla, lo que prueba que del lenguaje hay algo para hacer, quiero decir el chiste, eso reposa sobre el sinsentido precisamente. En fin, no me apoderaré de esta observación, en efecto, de que no habría programación concebible sin escritura, sino para hacer observar, por otro lado, que el síntoma, el lapsus, acto fallido, psicopatología de la vida cotidiana, no tiene, en fin, no se sostiene, en suma, no tiene sentido, más que si ustedes parten de la idea de que lo que ustedes tienen para decir está programado, es decir, para escribir.
Cuando ustedes se hayan acercado un poco a una lengua como la que estoy aprendiendo, la lengua japonesa, ustedes se darán cuenta entonces de que una escritura puede trastornar una lengua, tal como sucede con esta lengua melodiosa, maravillosa, hecha de flexibilidad y de ingenio, cuando pienso que es una lengua donde los adjetivos se conjugan y que esperaba hasta mi edad para tener eso a mi disposición. En fin, no sé verdaderamente lo que he hecho hasta aquí. Por lo que me concierne, no aspiraba más que a eso, a que los adjetivos se conjugasen. Y una lengua donde las flexiones tienen de absolutamente maravilloso que se pasean solas. Lo que se llama el monema, allí, en el medio, pueden cambiarlo. Le encajan una pronunciación china completamente distinta de la pronunciación japonesa, de manera que cuando están en presencia de un carácter chino lo pronuncian onyomi o kunyomi, según los casos, que son siempre muy precisos, pero para el tipo que llega allí como yo, es imposible saber cuál de los dos hay que elegir. Hay que ser iniciado, pero naturalmente solo los nativos lo saben. Además, pueden tener dos caracteres chinos. Si los pronuncian kunyomi, es decir, a la japonesa, son absolutamente incapaces de decir a cuál de estos caracteres chinos pertenece la primera sílaba de lo que dicen y a cuál pertenece la última, la del medio aún mucho menos. ¿No es cierto? Es el conjunto de dos caracteres chinos lo que les dicta la pronunciación japonesa de varias sílabas, que se escucha perfectamente, pronunciación que responde a los dos caracteres a la vez. ¿Por qué? Con el pretexto de que un carácter chino corresponde en principio a una sílaba cuando lo pronuncian a la china, onyomi, no se entiende por qué, si lo leen a la japonesa, uno se creería obligado a descomponer en sílabas esta representación de palabra. La conclusión de Lacan comienza de esta manera. En fin, eso les enseña mucho. Y yo corto ahí. ¿Qué es eso que nos enseña mucho? No es fácil entender los párrafos que leyó Sebastián, pero voy a retomar uno que me parece que es aquello que nos puede enseñar. Y lo repito, dice, es el conjunto de dos caracteres chinos lo que dicta la pronunciación japonesa de varias sílabas. No es la sílaba la que se transcribe, sino que es el carácter chino, ¿sí? Las letras, digámoslo así, las que van a dictar la pronunciación de las sílabas. Eso me parece absolutamente genial y creo que es la pieza que nos puede ilustrar mejor esto que la lengua china le enseña a Lacan. Y continúa, si eso es verdad, pues que eso es lo que nos enseña, ¿cierto? Que es la letra la que dicta la pronunciación. Y continúo, en fin, eso les enseña mucho sobre esto, que la lengua japonesa se ha nutrido de su escritura, efectivamente. Y continúa Lacan, ¿ella se ha nutrido en qué? A título lingüístico, por supuesto, es decir, en el punto en que la lingüística alcanza la lengua, es decir, siempre en lo escrito. Y continúa, es necesario que les diga que si el señor de Saussure se encontraba relativamente en condiciones de calificar de arbitrario al significante, es únicamente en razón de esto, que se trataba de figuraciones escritas. ¿Cómo habría podido hacer su pequeña barra con las cosas del abajo y las cosas del arriba, de las que he usado y abusado suficientemente, si no hubiera escritura? Pero el lenguaje es de eso que se trata. La escritura es aquello de lo que se trata, aquello de lo que se habla. No hay ningún metalenguaje en este sentido, en que nunca se habla del lenguaje más que a partir de la escritura. O sea, no hablamos más que de lo escrito y nunca se habla del lenguaje más que a partir de la escritura. Ven ustedes ahí el punto nodal, central de la escritura que captura Lacan.
terminemos ahora nuestro podcast con una conclusión general sobre esto que es de la escritura china y el psicoanálisis pasando por Champollion. Primero, la escritura china le permite a Champollion concluir que un jeroglífico es, además de fonética, una escritura figurativa. Segundo, Freud descubre que el sueño es como un rebus, pero descarta su lectura figurativa para leerlo exclusivamente en su referencia fonética o significante. Como otras escrituras antiguas, la escritura china le confirma la manera como el contenido manifiesto del sueño debe ser traducido para obtener, hasta donde sea posible, el contenido latente del sueño, y ello tanto en el orden lexical como en el gramatical. Tercero, lo que Lacan va a avanzar gracias a las escrituras china y japonesa es que ese contenido latente, inconsciente, producto de la traducción fonemática del sueño, tiene finalmente el estatuto de una letra, y es esa letra la que va a determinar lo que el analizante tenga para decir. Esto le permitirá a Lacan entonces reconocer ese lugar de la escritura en su proposición del inconsciente estructurado como un lenguaje. Cuando dice, lo cito en la cita que ha sido la clave de esta pequeña investigación por el seminario 18 y que une el rebus y la escritura, dice, que Freud diga que el sueño es un rebus no me hará desistir ni un solo instante de afirmar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, solo que es un lenguaje en medio del cual apareció su escrito. Por supuesto que esto no significa que se deba dar el menor crédito a estas figuras que se pasean en los sueños, puesto que constituyen un rebus, se traducen en lo que Freud llama los pensamientos del inconsciente. Bueno, dejamos hasta aquí nuestro podcast. Nuestra serie termina con esta frase y esperamos que toda la serie les haya dejado, como a nosotros, algunas cosas claras y muchas otras para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Así es, Ana. Nuestra serie termina y les queremos agradecer por acompañarnos hasta acá. Toda la serie les dejará elementos para seguir interrogando y trabajando. Los esperamos en nuestra página web donde podrán enterarse de lo nuevo de las actividades allí declaradas. Les recordamos es www.lecturasfundamentalesdepsicoanálisis.com. Nuevamente gracias en nombre del grupo de lecturas desde Lacan hacia Freud. Los esperamos y nos oímos en una próxima oportunidad. Chao.